Bueno, gracias por venir a otro nuevo charla del ciclo de charla del MUPA. En este caso tenemos a Gustavo Espacio, doctor en matemáticas de la Universidad Nacional de San Luis. Se doctoró en el 2014 en la Universidad Nacional de San Luis y hoy tiene una charla que se llama Estudio axiomático de la asignación de recursos matrimonio, opiniones y matemática discreta. Así que bueno, ahí te dejo. Bueno, comienzo, ¿no? ¿Sí? Ok, bueno. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. La idea creo que era más o menos poner a la gente allá en La Pampa, ponerlos bueno, que sepan un poco una de las ramas de investigación que hacemos acá en el instituto. Y bueno, le puse este nombre un poco raro porque la idea también es que se vean un poco algunas aplicaciones que nosotros no hacemos, aunque un poquito sí, ya les voy a contar. Pero obviamente la parte fuerte es hacer todo el análisis teórico de estas teorías. Por supuesto, fíjense, acá ya hay una palabrita, hay unos términos que es asignación de recursos. Esto tiene que ver, obviamente, con teoría económica, ¿sí? Y más en particular, por favor, una cosa, cualquier duda que tengan, no duden en interrumpirme en el momento que surja la duda, pues va a ser mejor, creo. Y aparte, porque no los asisten, ¿sí? Bien. Económica, una parte en particular que se llama teoría del diseño de mecanismos, ¿sí? Y bueno, para meterme, no quiero ser muy molesto con toda la parte de las definiciones, pero si se acuerdan un poco la definición de Manual de Economía, lo que dice es que, bueno, algunos dicen que ni siquiera es una ciencia, eso no importa, pero lo importante es que estudia la asignación de recursos escasos que tienen usos alternativos para satisfacción de necesidades ilimitadas, ¿no? Y bueno, entonces en, hay un economista muy importante para todo lo que vino después en el desarrollo del diseño de mecanismos, que es este señor que se llama von Hayek, que nuestro presidente le tiene mucho aprecio. No sé si eso es bueno o malo, pero no quiero que piensen que Hayek es alguien malo porque el presidente lo quiere, sino que realmente es un tipo muy importante. Y muchas de las cosas que él decía es que hay que tener cuidado con esto de estudiar la asignación de recursos, suponiendo que tenemos toda la información disponible acerca de qué es lo que cada uno de nosotros quiere. Porque hacer ese tipo de ejercicio puede hacer justamente que las cosas funcionen mal, las formas de asignar recursos funcionen mal. Esto que les pongo acá es meramente un paper que está publicado en una de las mejores revistas de economía, que es de American Economic Review. Fíjense la fecha, 1945. Es advertí en ese momento de que hay que tener cuidado, que esa definición de manual de economía es incorrecta, ¿no? Entonces, el diseño de mecanismos lo que hace justamente es tratar de, a través de una teoría matemática, hacer estudios acerca de este problema de cómo la información dentro de la sociedad se puede usar para asignar recursos. ¿Bien? Entonces, bueno, acá, bueno, esto lo paso un poquito rápido, pero fíjense que lo que básicamente hacemos es cambiar el objeto básico de análisis de asignación de recursos hacia el mecanismo que se va a usar para hacer ese reparto y el mecanismo visto como una función, ya vamos a formalizar un poquito lo que estoy diciendo, pero estudiar propiedades buenas y malas que pueden llegar a tener las distintas formas de asignar dentro de la sociedad, ¿sí? Y hay como tres criterios en el diseño de mecanismos que siempre hay que tener en cuenta. Hay más, por supuesto, pero los más importantes son ver el buen uso de los recursos. Eso es una propiedad que los economistas le llaman eficiencia o optimalidad de Pareto, a veces está asociada al nombre de este economista matemático italiano que se llama Vilfredo Pareto. Y que la forma de asignar también sea justa o equitativa, pero hay otro aspecto que es el que tiene que ver con la información y es que justamente las reglas no se puedan manipular, ¿sí?
ahora mismo les voy a decir qué significa manipular, pero antes quiero que vean que esta teoría realmente es algo muy importante y muy actual en economía. Estos tres señores ganaron el premio Nobel de 2007, son los tres hacen teoría de juegos, y ellos ganaron el premio justamente por haber sentado las bases de la teoría del diseño de mecanismos. Estos dos señores en particular se centraron en lo que voy a hablar hoy, que es la teoría de matching y la práctica de diseño de mercados. Todas estas teorías formales se utilizaron para empezar a diseñar formas de asignar en la economía, y les voy a contar de eso un poco al final de la charla. Y bueno, para que siga estando en boga todo, estos dos señores en el año 2020 ganaron el premio por temas relacionados, pero de los que no voy a hablar, que tiene que ver la teoría de subastas. Ahora también se diseñan las subastas de todo tipo, ¿no? Algo que antes se hacía por tradición o de alguna por tradición o que de a poco se fueron en el tiempo, digamos, cambiar un poco las subastas, ahora se diseñan resolviendo problemas de control óptimo, por ejemplo, por decir algo, ¿no? O sea, hay mucha matemática de fondo en eso. Pero bueno, vamos a la parte importante, que es lo de qué significa manipular. Y para entender esto, les voy a dar un pequeño ejemplito simple. Fíjense, tenemos tres amigos, hace mucho calor. Alicia, Beto y Charlie están estudiando en casa de uno de ellos. No se ponen de acuerdo acerca de la temperatura que les gustaría poner en el aire, ¿no? En el split. Alicia lo querría poner a 25 grados, Beto a 24, Charlie no dice nada, pero él siempre lo pone a 22 grados, ¿no? Y les propone un método, un mecanismo para elegir la temperatura. Fíjense que esto es un problema económico, porque la temperatura de un lugar, de una habitación, es un bien público, ¿sí? Todos vamos a la temperatura que elijamos la vamos a consumir todos al mismo tiempo. Eso es un bien público como la iluminación, como iluminar las calles, como el ejército, eso es un bien público. Entonces, lo que dice Charlie, él es vivo y no dice que a él quiere ponerlo a 22, pero lo que él dice es, propongo un método. El método es que tomemos un promedio de las temperaturas y que ese promedio sea la temperatura del split. Alicia y Beto están de acuerdo con la propuesta, ¿sí? Y entonces la pregunta es, ¿qué temperatura le conviene declarar a Charlie? Fíjense que acá entra el tema de la información, porque Alicia ya dijo que temperatura quería y Beto también, pero Charlie no dijo nada. Y entonces les pregunto a ustedes, ¿qué les parece? Beto, ¿tiene incentivos a decir la verdad? Perdón, Charlie. Charlie, que es el que todavía no dijo nada. Charlie, ¿tiene incentivos a decir la verdad? ¿A decir 22? Sí, no, no, va a decir 10 grados. Claro, fíjense que a Charlie le conviene mentir acerca de sus preferencias. ¿Por qué? Y porque si él dice 17 y hacen el promedio, sale exactamente 22, que es la temperatura preferida para Charlie. Entonces, desde ese punto de vista, Charlie está manipulando el método que se usa para asignar la temperatura en la casa. Eso que nos está diciendo, que el método de tomar, es lo que tengo acá, el método de determinar la temperatura haciendo un promedio es manipulable, y entonces como regla de asignación es mala. Me siguen hasta acá, ¿no? ¿Se entiende? No los veo y no los escucho, por eso tengo miedo que ni... Hola, ¿Ahí hola. está? Sí, sí. Sí, ok. Entonces, la pregunta acá es si se puede diseñar algún método no manipulable para aplicar en esta situación. Pero eso se los voy a dejar picando por ahora y me voy a ir un poquito a la parte formal de cómo diseñamos, qué significa diseñar acá, ¿no? Y bueno, y para eso, y esto tiene que ver un poco con el nombre de la charla, acá hay una cita de David Hilbert, ¿no? Que dice lo siguiente: creo que cualquier cosa que pueda ser objeto de pensamiento científico se hace dependiente del método axiomático, ¿no? Y de esta forma indirectamente de las matemáticas, ¿sí? Y bueno, ahí al final las matemáticas están llamadas a ocupar un rol predominante en la ciencia. Esto dicho hace un poquito más de un siglo. Y bueno, y justamente ese rol preponderante entró en la economía a mediados del siglo XX, toda la teoría económica se matematizó,
Y eso es lo que permitió el avance hacia, hacia la teoría del diseño de mecanismos. Bien, entonces, un modelito básico. Yo le voy a presentar varios problemas distintos y varias reglas para tratar de resolver esos problemas. Pero, ¿cómo se define un problema? Un problema se define explicitando un conjunto de agentes, un conjunto de alternativas, para cada agente un ranking, o sea, un ranking de preferencia, una relación binaria que lo que me hace es ordenar las alternativas, ¿sí? Y una vez que tenemos eso serían los problemas. Dentro de una clase de problemas, una regla o un mecanismo de asignación lo que hace es asociar con cada problema una alternativa. ¿Está claro? Ese es el tipo de modelo básico en el cual trabajamos. ¿Sí? Les tiro una clase de problemas, podría ser cómo atender pacientes cuando van a la consulta médica, una regla que nos dice cómo hay que hacer en cada uno de ese tipo de problemas es atender por orden de llegada. Eso es una regla. Hay otras, ¿no? Por ejemplo, otra clase de problemas, elección de profesores universitarios. Una regla para elegir puede ser a través de concursos públicos, ¿sí? Otra clase de problemas, elección de autoridades. Una regla para elegir, voto por mayoría, ¿sí? La idea es que hay muchas reglas y lo que nosotros hacemos es axiomatizar propiedades y tratar, en base a esas propiedades que uno consideraría deseables o no, tratar de elegir entre distintas reglas para resolver siempre una clase de problemas. ¿Me siguen hasta acá? ¿Se va entendiendo? Sí. ¿Sí? Ok, bien. Entonces, ahora les presento otro problema, un problema de reparto que tiene la siguiente forma. Supongamos que tenemos un bien perfectamente divisible para dividir entre varios agentes, por ejemplo, un litro de vino, y tenemos 3 personas, ¿sí? El litro de vino lo tenemos que tomar entero, entre las 3 personas involucradas, ¿sí? Cada agente va a tener una cantidad ideal que le gustaría tomar, ¿sí? A alguien muy borracho le gustaría tomarse el litro entero, un abstemio le gustaría tomar nada, ¿sí? Y el tema es cómo hacemos para establecer una regla que sea buena. Buena en el sentido de que cumpla propiedades interesantes o deseables, ¿sí? Eh, y entonces acá fíjense que la regla lo que hace es, para cada combinación de tops sería el numerito este ideal que cada una de las personas me tiene que declarar y decir, yo quiero tomar esta cantidad, ¿sí? Una regla debería decirme, para cada terna de tops, cómo tengo que hacer el reparto, ¿sí? Entonces, hay un montón de reglas para resolver este problema, este tipo de problemas, ¿no? Una sería la regla igualitaria, que básicamente lo que hace es darle un tercio a cada una de las 3 personas involucradas, ¿sí? Es una regla razonable, pero tiene algún problema y el problema es que no es eficiente. ¿Por qué no es eficiente? Y porque piensen que si hay alguien que quiere tomarse toda la botella y los otros 2 no quieren tomar nada, sería más razonable servirle el litro entero a la persona que lo quiere y nada a las otras 2. ¿Sí? Entonces fíjense que por poner la igualdad por delante de la eficiencia, a veces los repartos no van a ser lo suficientemente buenos, ¿no? Entonces no es tan buena esa regla. Podríamos también hacer el reparto proporcional a las declaraciones de los tops, ¿no? O sea, que el total se reparta de manera proporcional, bueno, respecto de los tops, lo que les acabo de decir. ¿Qué problema tiene esta regla proporcional? Que parece un poquito más interesante porque toma en cuenta información que me dan, que es el top, ¿sí? Lo que puede tener de malo esta regla es que, lo que tiene de malo es que es manipulable. Ya ahora les voy a mostrar un ejemplo que espero que les ayude a verlo. Después hay otra regla, que sería una regla secuencial, que lo que hago es, los pongo en fila a los agentes y les voy sirviendo. ¿Cuánto querés? El primero me dice cuánto quiere, le sirvo. Una vez que le serví el primero, pasa el segundo y le sirvo lo que puede, lo que va quedando, ¿no?
Entonces, este otro tipo de regla, que también lo usamos mucho, estas reglas secuenciales, lo que tiene es que es un poco injusta, ¿no? Porque si hay gente que tiene el mismo top, pero a uno de ellos le sirvo antes que al otro, seguramente no les voy a servir la misma cantidad y va a haber envidia, ¿no? El que viene segundo va a envidiar la cantidad que le asigné al primero. ¿Estamos? Entonces, bueno, hay otra regla, que es la regla uniforme. Yo la quiero mucho porque hice mi tesis trabajando en la regla uniforme, que lo bueno que tiene es que no tiene ninguna de las malas propiedades que tienen las tres anteriores, ¿sí? Y entonces, bueno, la regla uniforme, bueno, acá escribí algo, pero no me gusta lo que está acá, se las voy a explicar más simple. ¿Qué hace la regla uniforme? Piensen que tenemos las tres copas, ¿no? De las tres personas. Lo que hace la regla uniforme es, le va sirviendo a todos al mismo ritmo, ¿sí? Fíjense que si nadie dice nada, les sirvo a los tres y le va a quedar un tercio a cada uno. Y tenemos el reparto igualitario. Pero fíjense que podría darse el caso que alguna persona no quiera un tercio, quiera menos. Entonces, conforme se van llenando las copas, alguien dice, no, no, a mí no me sirvas más. Entonces, esa persona, si me dice eso es porque llegamos a su top. Entonces, él se va a ir con lo mejor que él quería y todavía hay vino para los otros dos. Entonces, a los otros dos les sigo sirviendo al mismo ritmo a los dos hasta que alguno de ellos me diga, basta, no quiero más y le sigo sirviendo solo al otro. O si no, llegamos al reparto igualitario entre estos dos, que va a ser un poquito más que lo que hubiéramos tenido si hubiéramos hecho el reparto igualitario entre los tres. Y fíjense que eso es una mejor forma de hacer la asignación, porque estoy teniendo en cuenta los tops y quien quería poquito, le doy poquito y eso libera recursos para el resto. Entonces lo hace eficiente al reparto. ¿Está? Bien. Entonces, para que fijemos ideas, acá les voy a presentar algunas reglas. Acá tenemos dos situaciones. Fíjense, tenemos como dos problemas distintos, el problema tau y el problema tau prima. En el problema tau, la única diferencia entre los dos es que en el problema tau, el agente 1 pide un cuarto y en el problema tau prima pide un medio. ¿Sí? Fíjense que si yo sumo las cantidades de los tops que me están pidiendo, eso da mayor que uno siempre, o sea que no hay manera de que todos queden conformes. Eso está claro, ¿no? Pues tengo uno para repartir. ¿Qué hace la regla igualitaria? Bueno, lo que ya les dije, independientemente de los tops, le da un tercio a cada uno en cada situación. O sea que la igualitaria es ese reparto. Pero fíjense que acá se ve bien claro que no es eficiente la regla igualitaria. ¿Por qué? Porque la gente 1 me estaba pidiendo un cuarto y yo le estoy dando de más, cuando podría darle eso de más al resto. Por ejemplo, a la gente 3 que quiere 1 le estoy dando un tercio y está claro que puedo mejorar la situación tanto de la gente 1 como de la gente 3 si le doy menos al 1 y más al 3. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Ok, bien. Luego tenemos la proporcional. La proporcional en cada uno de estos dos problemas va a ser estos repartos de acá, créanmelo, hice la cuentita, está bien la cuentita. Acuérdense que es proporcional a los tops de los agentes, ¿no? Entonces hace esos repartos. Pero yo les dije que tiene un problema, la proporcional, porque es manipulable. ¿Por qué? Porque fíjense el agente 1. Fíjense que el agente 1, al decir un cuarto, que es lo que él realmente quiere, recibe un séptimo. Pero fíjense que si él mintiera y dijera un medio, y los otros dos dicen lo que estaban diciendo en la situación 1, si él dice un medio, le dan exactamente un cuarto. O sea que a él le conviene mentir, y si bien él quiere un cuarto de la botella, y le preguntan, ¿vos cuánto querés? Él podría decir un medio y recibir un cuarto. Entonces, eso es lo malo de la proporcional, porque es manipulable. Y luego tenemos la regla uniforme, que funciona bien. Bueno, en el primer reparto da eso. No les dije bien cuál es la fórmula del uniforme, no hace falta a esta altura, pero quiero que vean que el reparto, bueno, a veces hace un reparto igualitario, a veces no, pero lo interesante de la regla es que para este problema, esta regla es la única regla que es eficiente
que cumple no envidia, o sea que nadie quiere lo que le están dando a otra persona, eso es no envidia, y que además es no manipulable. Y fíjense, acá lo importante de este teorema no es que cumple las tres propiedades. Nos está diciendo muchísimo más este teorema. Este teorema nos está diciendo que si yo quiero esas tres propiedades, no me queda otra más que utilizar la regla uniforme. ¿Sí? O sea, este tipo de trabajo axiomático es el que hacemos acá en San Luis, por ejemplo, ¿no? Nos proponemos propiedades y decimos, ¿habrá alguna regla que las cumpla? Y si hay reglas que cumplen esas propiedades, tratamos de describirlas. Ese tipo de trabajo axiomático hacemos. Bien, entonces ahora quiero volver un poquito nada más a el problema anterior, al de elegir la temperatura entre estos tres amigos. ¿Qué pasó con Alicia, Beto y Charlie? Hay un teorema muy importante en la teoría de elección social, que es el teorema de Ibar-Satterwhite, se los quiero presentar ahora, pero primero les quiero dar esta definición de una regla o un mecanismo. Va a ser dictatorial siempre que haya un agente que siempre se lleva su top, ¿sí? O sea, en cualquier situación, en cualquier problema, hay un agente que siempre se lleva su top. Está claro que esa regla es mala, porque al final lo que uno espera en este tipo de teorías es tener en cuenta las opiniones o las preferencias de toda la gente para hacer la asignación. Y esto lo que me está diciendo es que lo único que hago es mirar lo que quiere una sola persona. Entonces, no queremos cosas dictatoriales. Ese es el punto, ¿no? Y en general, está este teorema de Ibar-Satterwhite de los 70 que dice, cuando tenemos más de dos alternativas disponibles y todas las preferencias son admisibles, o sea, todos los rankings de las alternativas son permisibles, o sea, tenemos cualquier cantidad de problemas como en el dominio, digamos, de nuestra regla de asignación. Las únicas reglas no manipulables son aquellas que son dictatoriales. O sea que tenemos un trade-off, como se llaman los economistas, muy importante entre que algo sea no manipulable y que algo sea dictatorial. ¿Sí? Entonces hay que tratar de ver cómo podemos compatibilizar esas dos propiedades que nos interesan, ¿no? Nos interesa lo que sea no manipulable y algo que tampoco se pueda, que no sea dictatorial. ¿Está claro? Bien. Una cosita que les digo, pues me quiero ir a los riñones y a los matrimonios, pero una cosita más que les digo del problema de la temperatura es que las preferencias en ese problema en particular tienen mucha estructura y entonces como que podemos subsanar el problema del teorema de Ibar-Satterwhite. ¿Por qué? Porque fíjense que, me paso esto un poquito, fíjense, acá tenemos las tres temperaturas de Charlie, de Beto y de Alicia. Alicia era la que le gustaba la temperatura más alta, Beto lo del medio y Charlie el que le gustaba más bajo. Este dibujito, ¿qué me quiere decir? Que hay estructura en las preferencias. ¿Por qué? Porque piensen que Alicia creo que era 25 la temperatura que ella quería. Fíjense que si 25 es su temperatura ideal, ella seguramente va a preferir 23 a 22 y 26 a 28. ¿Sí? Entonces hay una monotonía que me dice que conforme me alejo de mi top, de mi ideal, estoy peor. Entonces las preferencias ahora no son cualquier cosa. Tienen una forma especial y son lo que llamamos single peak o unimodales. ¿Sí? Y cuando las preferencias tienen esa estructura, sí podemos conseguir reglas no manipulables. Recuerden que la regla manipulable que teníamos era hacer el promedio de las temperaturas. Pero fíjense que una regla que se puede usar en este caso es tomar la mediana, no la media. Acuérdense, la mediana es ordeno de menor a mayor los numeritos, las temperaturas, y me quedo con la que sale en el medio. Entonces, fíjense que en este caso, la temperatura que deberíamos elegir es la que reportó Beto. Y eso de ninguna manera se puede manipular. Es la roja, ¿no? La que está en el medio. ¿Por qué no se puede manipular? Porque fíjense qué podría llegar a ser Charlie. Charlie puede manipular. No va a poder manipular. ¿Por qué? Porque piensen que si Charlie declara una temperatura menor a la de Beto, a la roja,
la mediana va a seguir siendo la temperatura de Beto. Y si él declarara una temperatura mayor a la de Beto, la mediana va a ser lo que declare él si lo declara entre la temperatura de Beto y la temperatura de Alicia, o la temperatura de Alicia si él declara una temperatura mayor. Pero cualquiera de esas dos situaciones es peor para Charlie, porque Charlie quiere 22. Y si él tratara de manipular haciendo esos reportes falsos, lo que saldría es la temperatura de Beto perdón, la temperatura de Beto no, saldría siempre en cualquier situación en la que él trata de manipular una temperatura mayor, o sea que como sus preferencias son unimodales, va a estar peor. Entonces a él no le conviene manipular. ¿Está claro? Bueno, esta propiedad de la no manipulación es una de las propiedades que más estudiamos. Una de las cosas que hacemos acá en San Luis es trabajar mucho con esta propiedad, que en inglés se le llama también strategy proofness, ¿sí? Que una regla sea a prueba de estrategias, ¿sí? Bien, bueno, paso un poquito esto. Y bueno, les digo que en general para ese problema hay un poquito más de reglas, no solo tomar la mediana, sino que hay otras medianas generalizadas que uno podría llegar a usar. Esto me lo paso, disculpen, esto lo paso porque realmente me interesa más que vayamos a otros temas, ¿sí? Entonces, hasta acá venimos bien, ¿no? Porfa, díganme un sí y sigo. Sí, no hay ninguna duda respecto de ese problema, ¿no? De lo que les dije hasta ahora, ¿no? Bueno, entonces, ok, ahora sigo con otra cosa que es el problema del matrimonio. Esto de vuelta, son modelitos de juguete, pero después yo les voy a mostrar aplicaciones y aplicaciones en serio que se están empezando a usar ya, bueno, ya desde hace algunas décadas en algunos lugares, pero que son importantes y que realmente han permitido hacer las cosas mejor en varias situaciones. Este se llama el problema de matrimonio. Surgió hace ya bastante esto. Es matrimonio, no se asuste nadie, es heteronormativo por un tema matemático, que me hace falta tener conjuntos disjuntos, ¿no? Pero la idea ¿cuál es? Tengo dos conjuntos disjuntos de agentes. Por un lado tengo hombres y por otro mujeres, ¿sí? Cada agente tiene una preferencia, un orden estricto, con el cual rankea los agentes del sexo opuesto. Por eso acá no puede haber, por eso les digo, es heteronormativo, hombres y mujeres, no puedo tener hombres con hombres ni mujeres con mujeres, porque el modelo se complica y los resultados son más difíciles, y además porque en las aplicaciones está muy bien tener dos conjuntos disjuntos, ya se los digo más adelante. Pero bueno, este es el modelo. Los hombres rankean las mujeres, las mujeres rankean hombres. Y el objetivo es generar un matching, o sea, emparejar hombres con mujeres de una buena forma, de una forma a la que le vamos a llamar estable, y que en la jerga esta de los matrimonios lo que queremos decir es que va a ser a prueba de divorcios, ¿sí? Bueno, Gale y Shapley en el año 62 mostraron que todo problema de este tipo, fíjense, matemáticamente es súper simple, siempre tiene al menos un matching estable, ¿está? Entonces, bueno, para fijar un poco ideas, fíjense, tenemos acá un modelito con 4 hombres y 3 mujeres. ¿Yo cómo voy a denotar un matching? De esa forma. Ahí, en el matching move, lo que tenemos es que el hombre 1 está con la mujer 1, el hombre 2 con la mujer 2, la mujer 3 se quedó sola y el hombre 3 está con la mujer 4. Fíjense, no había forma de hacer matching en el que todos estén macheados, ¿no? Entonces, en este caso, la mujer 3 se quedó sola. ¿Ok? Bien. Acá hay otro matching, el matching mu prima, en el cual tenemos al hombre 2 con la mujer 1, la mujer 2 sola, la mujer 3 con el hombre 1, la mujer 4 sola y el hombre 3 solo. Bien, estos son matching, por supuesto hay un montón de matching distintos, pero nos interesan los estables, ¿sí? Entonces, ¿cuándo un matching va a ser estable? Va a ser estable si es voluntario, lo que significa que todas las personas que no están solteras en el matching prefieren a la pareja que les está dando el matching a quedarse solteros. Porque a todo esto no se los dije, pero puede ser que a mí solo me guste, no sé, la mujer 1 y la mujer 3,
y a las otras las descarte porque no me gustan, prefiero quedarme solo. Entonces, eso lo tiene que respetar el matching si es voluntario, ¿sí? Y bueno, otra cosa que nos hace falta para definir la estabilidad es la idea de bloqueo. Vamos a decir que un par mujer-hombre bloquea a un cierto matching si ese hombre y esa mujer prefieren juntarse, ellos no están matcheados en el matching, ¿eh? Pero si ellos prefirieran estar juntos antes que con la pareja que les está recomendando el matching, vamos a decir que eso bloquea el matching, ¿sí? Y justamente un matching va a ser estable si es voluntario y si no es bloqueado por ningún par de agentes, ningún par hombre-mujer, ¿no? Entonces, miremos un poquito este ejemplo. Tenemos 3 mujeres, 3 hombres, y acá tengo las preferencias estrictas tanto de hombres como de mujeres. ¿Cómo se lee esto? Por ejemplo, la preferencia de la mujer 1 lo que tiene es como mejor opción al hombre 1, luego le sigue el hombre 3 y luego le sigue el hombre 2. ¿Está claro? Se entiende el modelo, ¿no? Sí. Ok. Ahora consideremos estos dos matching. El matching mu y el matching mu prima. Lo que les quiero mostrar es que el matching mu no es estable y que el matching mu prima sí. Fíjense, el matching mu está bloqueado por M2 y H1. ¿Por qué? Fíjense las preferencias de la mujer 2. En las preferencias de la mujer 2, H1 está por arriba de H2, que es lo que le está recomendando el matching mu. O sea que ella querría irse con el hombre 1. Y si miran la preferencia del hombre 1, el matching mu le está recomendando la mujer 1, pero él preferiría la mujer 2. Entonces está claro que los dos preferirían bloquear al matching e irse juntos. Y por lo tanto el matching mu no es estable. Por otro lado, el matching mu prima sí es estable. ¿Por qué? Porque acá la pista que está ahí anotada es que cualquier par bloqueante debería contener a la mujer 3. ¿Por qué a la mujer 3? Porque tanto la mujer 1 como la mujer 2 están con su mejor opción. Fíjense en las preferencias, la mujer 1, su mejor opción es el hombre 1, que es con quien está en el matching mu prima. Y para la mujer 2, su mejor opción es el hombre 3, que también está primero en su preferencia, ¿no? Entonces ahora veamos si la mujer 3 puede bloquear con alguien. La mujer 3 está con H2, ¿sí? Pero ella, ¿con quién le gustaría estar? Fíjense que para la mujer 3, H2 es su peor opción, ¿sí? Entonces ella debería ver, fijemos qué pasa con el hombre 3. El hombre 3 querrá estar con ella y si se fijan, no, el hombre 3 la tiene al final a ella, entonces no la quiere porque, perdón, ellos dos están juntos, disculpen. La pregunta es, M3, ¿con quién podría llegar a bloquear? Fíjense que, no, perdón, disculpen, lo dije mal, estamos con mu prima. En mu prima, la mujer 3 está con H2. La pregunta es si H1 o H3 querrían estar con ella, ¿sí? Pero si se fijan, eso no va a pasar, porque H3 está con M2, que es preferido para H3 que M3, y H1 está con M1, que también es preferida por H1 a M3. Entonces, el matching mu prima es estable. La pregunta ahora, ¿cómo hacemos para encontrar un matching estable? ¿Siempre lo podemos encontrar? Yo les dije que sí, y ahora les cuento un poquito cómo se puede hacer esto. A través de un algoritmo que se llama el algoritmo de aceptación diferida. Y funciona de la siguiente forma. Fíjense, acá de vuelta tengo un problema con 4 hombres y 4 mujeres. Ahí están puestas las preferencias de los hombres a la izquierda y de las mujeres a la derecha. Y el algoritmo funciona de la siguiente forma. Los hombres se le declaran a sus mejores opciones, ¿no? El H1 a M3, H2 a M2, H3 a M3, H4 a M4. Las mujeres reciben estas ofertas y si se fijan, la mujer 3 recibe 2 ofertas. Entonces, ¿qué hace la mujer 3? Y tentativamente se va a quedar con el mejor para ella, que es H3, entonces rechaza a H1
Y H1, en una segunda ronda, lo que hace es declararse a su segunda mejor, porque ya a la primera ya le dijo que no. Entonces, H1 se le declara a M1, M1 recibe la oferta y se genera el matching. ¿Bien? Y uno puede ver que efectivamente este matching es un matching estable. Se los anoto ahí, es el matching cuadradito. ¿Habrá más matching estables? Sí. Fíjense que este algoritmo yo lo comencé haciendo que los hombres se propongan a las mujeres. Pero podríamos hacer que las mujeres se propongan a los hombres, ¿no? Entonces, hagamos eso. Las mujeres se proponen a sus mejores, ¿sí? Si hay algún hombre que recibe más de una oferta, ese hombre se queda con la mejor oferta y rechaza la peor oferta. Y entonces, ahora la mujer que fue rechazada en una segunda ronda tiene que proponerse a su segundo mejor y así continúa el algoritmo. Se propone H1, H1 estaba solo, le dice que sí, generamos otro match inestable. Para este problema en particular, ¿habrá más match inestables? Sí, sí los hay, se los anoto. Este sería un matching, el matching techo, lo anoto acá. Y tenemos el matching piso también, que es este otro, y se los anoto ahí. Bien. Entonces, ¿por qué los anoté así? Esto no es casual. Les hice este diagramita porque uno puede ver que los estables tienen mucha estructura, ¿bien? Y eso se los voy a decir en un ratito. Pero bueno, lo que les quería decir es, este algoritmo de aceptación diferida, ¿será manipulable, que es esta propiedad que realmente nos interesa conocer? Y la respuesta es que para los agentes que reciben propuestas pueden manipular, pero los que proponen no. Y eso es súper importante para el funcionamiento de varios mercados en el mundo real, que se los voy a decir más luego. Pero bueno, entonces, este teorema lo que nos dice es eso, ¿no? El lado que propone en el algoritmo no puede manipular el algoritmo. O sea, no le conviene nunca declarar unas preferencias falsas, ¿sí? Y esta otra cosa que les decía de la estructura de los matching estables es que uno puede definir un orden para los matchings estables, ¿sí? Fíjense, el orden unánime para los hombres, ¿qué hace? Lo que va a hacer es decir que un matching es mejor que otro si todos los hombres están mejor en el primero que en el segundo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, volviendo acá al dibujito, fíjense que todos los hombres están mejor en el matching cuadrado que en el matching redondo. Porque si se fijan, siempre en el redondo los hombres quedan por debajo. ¿Está claro? Y fíjense, algo interesante es que para las mujeres ocurre exactamente lo opuesto. Todas las mujeres están mejor en el matching redondito que en el matching cuadrado. Eso no es casual. Lo que está ocurriendo es que acá podemos definir este orden parcial entre matching estables y lo que ocurre es que los matching estables forman un reticulado para esos órdenes, ¿sí? De hecho, son reticulados duales. Si uno mira el orden para los hombres y el orden para las mujeres, esos dos órdenes son duales y lo que nos queda es que son reticulados duales y distributivos. O sea, hay mucha estructura de matemática de fondo en los matching estables de los mercados de matrimonio, ¿sí? Bueno, voy a empezar a... No sé hasta cuánto tengo, ¿qué tengo? 10, 15 minutos más tengo, ¿no? Sí, sí. Sí. Ok, bien. Entonces, el resultado, estos resultados que les estoy diciendo son importantes. ¿Por qué? Porque el lado que proponen el algoritmo siempre obtiene su óptimo respecto de este orden. O sea, el mejor estable que los hombres pueden conseguir es el estable que les da el algoritmo cuando ellos proponen, ¿sí? Y para las mujeres ese es el peor. Y bueno, inversamente, para las mujeres, desde el punto de vista de las mujeres, cuando ellas son las que proponen, obtienen el mejor matching estable para ellas, que es el peor para los hombres. A esto se llama la contraposición de intereses en el mercado de matrimonio, ¿sí? Bien. Bueno, ¿cuáles son las aplicaciones de este modelo? Las aplicaciones vienen en modelos un poco más generales que no son uno a uno. Fíjense que recién nosotros macheamos un hombre con una mujer. Podía quedar gente soltera, ¿no? Pero era uno a uno. En las aplicaciones todo se complica un poco porque en general lo que tenemos son asignaciones que son muchos a uno o muchos a mucho.
pero toda la matemática de fondos es básicamente la misma, ¿está? Entonces es como que vamos a seguir teniendo estructura de reticulado, vamos a poder definir el algoritmo y vamos a tener un montón de los teoremas importantes de la teoría que que los vamos a poder recuperar, digamos, ¿no? Una de las aplicaciones más importantes y la primera, digamos, realmente importante es en el programa de médicos residentes en Estados Unidos. Fíjense, este es un programa que ya lleva 70 años. Esto se utiliza para que los doctores recién graduados hagan las residencias en los hospitales, ¿sí? ¿Cómo funciona este algoritmo? Bueno, en base a notas y a entrevistas, los hospitales rankean a los doctores y los doctores también en base a preferencias subjetivas, personales o lo que sea, rankean a los hospitales y lo que se hace es un matching utilizando aceptación diferida y se genera de esta manera el matching, que es esto es voluntario, la gente, quien quiera participar, participa, se mete en esta página y mete su lista de preferencias, ¿sí? Y bueno, y se hace el match. Algo interesante es que esto, si bien acá tiene muchos años, había empezado a funcionar muy mal y se le preguntó a Alvin Roth qué podían hacer para que funcione mejor y Roth lo que les dijo es, ellos usaban aceptación diferida, pero con los hospitales proponiendo. Y entonces los médicos quedaban disconformes. Entonces lo que les dijo Alvin Roth es, no, tienen que hacer que los que proponen en el algoritmo sean los médicos, para que funcione mejor todo. Y bueno, y de hecho eso hizo que se empiece a utilizar mucho más este algoritmo perdón, que este sistema, el match, se utilice mucho más porque generaba, a esto no lo dije, pero se podía ver que la gente trataba de manipular al algoritmo porque era manipulable desde el punto de vista de los doctores. Cuando lo cambiaron a que propongan los doctores, ahí ya no fue manipulable para los doctores. Bien. Bueno, otra aplicación, y esto sigue siendo lo de médico residente, me lo paso. Otra aplicación, mucho más nueva, digamos, es para elegir escuelas. Fíjense que en los sistemas de escuelas públicos, los padres, digamos, no los chicos, porque son chicos, tienen que elegir colegios a donde mandar a sus hijos. Y bueno, hay muchos criterios, ¿no? Por proximidad, por lo bueno que es el colegio, qué sé yo. Y la idea es que justamente los padres hacen una aplicación, hacen un ranking de los colegios y, bueno, los colegios tienen información también acerca de los alumnos para hacer rankings, ¿no? Cercanía al colegio, si hay un hermano ya en el colegio, si algún padre trabaja en el colegio. Y lo que se hace también es una aceptación diferida, un algoritmo de aceptación diferida se corre para hacer esto. Esto es relativamente nuevo, se empezó a utilizar después de lo de los médicos residentes y bueno, y esto se empezó a hacer en Estados Unidos, en Boston, en un montón de ciudades, se hace ahora por muchas ciudades del mundo y Chile, por ejemplo, lo está haciendo en todo su sistema público, bueno, de a poco, pero ahora full desde el año 2021, creo. O sea, realmente es algo que se está usando mucho en muchas partes. Bueno, me lo paso un poco porque les quiero contar otro tipo de problemas con su utilización en la vida real, que es el problema de asignación de casas. ¿Cómo es este problema? Bueno, bien simple, tenemos un conjunto de agentes, n agentes, y un conjunto de casas, ¿sí? N casas. Lo importante es que cada uno de esos agentes ya tiene una de las casas, ¿sí? Cada uno es dueño de una casa, pero fíjense que a lo mejor si alguna de esas personas prefiriera otra casa, tenemos oportunidades de intercambio, ¿bien? Entonces, la pregunta que nos podemos hacer, bueno, de vuelta, acá los objetos son las casas y por supuesto cada agente va a rankear de mejor a peor cada una de las n casas disponibles, ¿sí? Y acá lo que queremos es, ya les dije, existe un match inicial, cada uno está en una casa, pero puede que haya casas que varios consideran mejores a la casa que tienen. Entonces, la idea es generar un matching entre agentes y casas
que sea estable. Estable acá definido de vuelta un poco distinto, pero estable ¿en qué sentido? En el sentido de que una vez que se generó ese matching, no haya grupos de gente que tengan incentivos de intercambiarse las casas, ¿no? Es como que se ha hecho un buen intercambio de casas, digamos, ¿sí? Entonces, bueno, Shapley y Scarf, vieron Shapley, de vuelta apareció Shapley, pues ganó el premio Nobel, mostraron que todo problema de asignación de casas de este tipo tiene al menos un matching estable. Y la forma de encontrarlo es súper simple y es el algoritmo Top Trading Cycles. ¿Y cómo funciona este algoritmo? Muy simple. Lo que hace piensen que cada una de estas personas, de estas N personas, está en la puerta de su casa y que de ahí pueden ver todas las casas del resto, ¿no? Y que están todos parados en la puerta de su casa. Entonces lo que vamos a ir haciendo es, en un primer paso, cada una de las personas va a señalar la casa que más le gusta, ¿sí? Y fíjense que como es todo finito acá, tenemos N agentes, N casas, y cada uno va a estar señalando alguna casa, sí o sí se va a generar por lo menos un ciclo. Fíjense que un ciclo puede ser que para mí mi mejor casa es la mía, entonces me señalo a mí mismo, ¿sí? Eso es un ciclo también. Pero en general podría ser que se genere un ciclo más largo. La cosa es que al menos un ciclo en el paso 1 se va a generar. Si se genera ese ciclo, lo que vamos a hacer es satisfacerlo, ¿no? Si yo señalé la casa de alguien, ese de alguien más, y el tercero, mi casa, nos intercambiamos las casas y estamos todos contentos, ¿sí? Una vez que hacemos eso, sacamos del mercado a esas personas y empezamos todo de nuevo. Con las casas y la gente que quedaron, le decimos a cada cual que señale la mejor casa disponible en el momento, se va a generar otro ciclo, se hacen los intercambios y se continúa, ¿sí? De esta manera generamos un matching estable en este sentido. Acá tenemos un ejemplo, tenemos 8 agentes con sus preferencias, y bueno, acá tengo en la rondita, ahí están cada uno en su casa, piensen eso. Y fíjense, el agente 1, fíjense que el agente 1, ahora las preferencias están por columnas. Fíjense que el agente 1 que está en la casa 1 tiene un montón de casas que considera mejores que la 1. De hecho, para él la preferida es la 2. Entonces, él va a señalar al agente 2. El agente 2 va a señalar al agente 6, el agente 3 al agente 2, y así seguimos, y fíjense que se va a generar un ciclo que es este. Entonces el agente 2 y el agente 6 se van a intercambiar sus casas y los vamos a sacar del mercado. En un segundo paso, ¿qué vamos a hacer? Bueno, fíjense, el agente 1, ¿a quién va a señalar en un segundo paso? Porque el agente 1 todavía está ahí, porque nadie quiso su casa. El agente 1 ya no puede ni señalar al 2 ni al 6, porque ya no están, entonces va a señalar el 7. Bueno, y de vuelta, todos se ponen a señalar y fíjense, se genera un ciclo entre el 1, el 7 y el 3. Y bueno, entonces satisfacemos ese ciclo y seguimos. Bueno, y si seguimos, lo que van a ver es que se genera este otro ciclo y ahí tenemos la asignación que nos propone el algoritmo. ¿Este algoritmo será manipulable? No, no es manipulable, y aún más, este teorema nos dice que Top Trading Cycle, en el problema de la asignación de casas, es la única regla de asignación que es no manipulable, que es eficiente y que además es voluntaria. O sea que, redondito, es muy lindo el Top Trading Cycle. Y justamente, fíjense las fechas, ¿no? Este teorema de caracterización es del año 94. Esto no, era como una curiosidad un poco teórica. De hecho, estos resultados, no, pero el anterior, el del mercado del matrimonio, está publicado en el American Mathematical Monthly. Vieron que es una revista un poco de cositas así divertidas, con rigor, ¿no? Pero bueno, pero digo, no es que aquel paper se publicó en uno de los mejores journals de economía, ni mucho menos. Pero bueno, el tema es que una aplicación súper importante, y esto es completamente nuevo, del Top Trading Cycle, se usa para el trasplante cruzado de riñones. Piensen ahora, primero era todo de juguete, ¿no? Cada uno con su casa, pero ahora piensen que
la casa de cada una de las personas es un donante, que cada persona necesita un riñón, que tienen un donante, que tiene que ser un amigo o un familiar, que está dispuesto a donarle un riñón, pero que no son compatibles entre sí. Esta situación la podemos analizar con el modelo de recién. ¿Por qué? Porque fíjense que ahora las casas son los donantes. ¿Sí? Yo tengo un donante que no es compatible conmigo, pero a lo mejor es compatible con alguien más, y lo que podemos hacer es generar ciclos para poder generar estos trasplantes cruzados de riñón. No sé si me siguen la idea o tengo que decirlo un poquito más despacio o estoy medio apurado por el tiempo. ¿Se sigue la idea? Sí, sí. Sí, Ok. Entonces, esto, yo quiero que sepan que economistas teóricos se dieron cuenta que se podía llegar a hacer esto para hacer mucho más eficiente los trasplantes de riñones. Algo muy importante para los riñones es que es muchísimo mejor conseguir un trasplante de alguien vivo que de alguien cadavérico, y que los trasplantes son muchísimo mejores que la diálisis, tanto a nivel económico, porque diálisis es carísimo, eh, como a nivel de sobrevida del paciente. O sea que generar este tipo de trasplantes cruzados es algo muy bueno para la sociedad. ¿Tá? Fíjense que si no se pudieran hacer los trasplantes cruzados, estas 5 personas acá que necesitan riñones no podrían haber obtenido riñones. ¿Sí? Porque si bien tienen a alguien que está dispuesto a donarles, acuérdense que la donación es ilegal comprar riñones. Ojo, yo hablo con mercado en un sentido amplio, acá no estamos ni comprando ni vendiendo riñones, ¿eh? Acá simplemente lo que estamos haciendo es generar un ámbito donde se pueda hacer un intercambio, y lo que permite justamente que haya riñones disponibles para mucha gente. No sé si recuerdan, pero el primer trasplante cruzado que se hizo en Argentina lo hizo la Nata. Creo que fue año 2016, me parece. La Nata, la esposa estaba dispuesta a donarle a él, pero no eran compatibles. Había una madre con un hijo que no eran compatibles, pero el riñón de la madre de este chico era compatible con la Nata y el de la esposa de la Nata era compatible con el chico. Entonces pudieron hacer el intercambio cruzado, pero tuvieron que necesitaron un amparo judicial. Fue un tema costoso, costoso a nivel de, hubo que hacer muchas cosas. En Estados Unidos, los teóricos que hicieron estas cosas se dieron cuenta que podían hacer esto, y entonces hablaron con los políticos para cambiar las leyes y generaron estos intercambios de riñones, y tienen un paper, que ese paper sobre intercambio de riñones, se llama Kidney Exchange, se llama el paper, sí está publicado en una de las mejores journals de economía, y es una de las razones por las cuales Alvin Roth ganó el premio Nobel. ¿Sí? Bien, acá hay otra, fíjense, acá no tenemos ciclos, pero tenemos una cadena generada por el señor que está ahí arriba, Matt Jones, que él donó altruísticamente uno de sus riñones, ¿no? Él dijo, quiero donar un riñón. Y fíjense que el hecho de que él donó un riñón generó toda esta cadena de intercambios, y bueno, acá en el medio van quedando quienes fueron donando, ¿no? Por ejemplo, empieza con él y dice, él le donó a esta mujer que estaba casada con este hombre le donó a esta otra mujer, que es la hija de, porque fíjense que cada uno tiene que estar con un familiar, con un amigo directo, comprobable, que le quiera donar y que no sea compatible, ¿no? O sea, no es que uno puede encontrar a cualquiera por ahí, no. Cada persona va con un familiar o con un amigo a este ámbito para tratar de hacer los intercambios. Bien, y bueno, entonces esto era más o menos el panorama que yo les quería mostrar, de que este tipo de, bueno, ahora hay esto de intercambio de riñones, que vendría a ser como la aplicación más importante. Se están empezando a hacer, en Estados Unidos se están haciendo un montón de hay un montón, digamos, de lugares a donde la gente pone información acerca de donantes y de compatibilidades para ver de hacer estos matchings a través del algoritmo. Se están empezando a hacer en Escandinavia, en un montón de países de Europa, o sea que esto realmente está cambiando la vida para mejor de un montón de gente.
Y ahora déjenme con los pocos minutitos que quedan, déjenme decirles un poquito el aporte que hacemos desde San Luis, que es un aporte teórico, ¿no? Pero para que se den una idea. Bueno, no sé si, bueno, algunas personas que están ahí sé que han venido, este es el Instituto de Matemática Aplicada San Luis. La cosita rara que tenemos es que somos un grupo de teoría de juegos, el grupo de teoría de juegos del instituto. Si uno ve hay una base de datos que recolecta investigación en economía y en base a eso va haciendo rankings de las instituciones en las que se investiga en economía. Nosotros somos un grupito chico en un instituto de matemática aplicada, pero si nos metemos en estos rankings, lo que podemos ver es que estamos octavos en Argentina. Somos el primer grupo que hace investigación en teoría económica fuera de la provincia de Buenos Aires. Primero en el sentido de acá en el ranking, ¿no? Y de hecho nuestro grupito, que somos ahora, actualmente somos 9, estamos mejor rankeados que la Facultad Económica de Córdoba, que la Nacional de Tucumán y que la Nacional del Sur en Bahía Blanca. Hablo siempre de las facultades de economía. Nosotros estamos por arriba. Y bueno, esta es una fotito que tenemos con Alvin Roth, año 2014, ya hace un rato. Y una cosa linda que les quiero contar es que, bueno, Alvin Roth tiene este paper, que, bueno, es justamente el reticulado de los matchings envy-free. Envy-free es una generalización de la idea de estabilidad, ¿sí? En modelos muchos a uno. Pero quédense con eso, que es un poco generalizar un poco el concepto de estabilidad en matching en los problemitas estos de matrimonio, ¿no? Y bueno, esta revista, Games and Economic Behavior, es una revista muy buena de teoría de juegos, especializada en teoría de juegos, la mejor de todas. Y él presentó este paper, año es 2018, y deja como las puertas abiertas a algo que ellos no pudieron hacer en ese paper. Y cuando lo vimos acá en San Luis dijimos, nosotros sí lo podemos hacer a esto. Y entonces lo hicimos, y de hecho, Alvin Roth, otra cosa que les digo, tiene como el libro de matching bilateral, escrito con una economista brasilera que se llama Marilda Sotomayor, y en el año 2022, creo que fue esto, le hicieron un homenaje a Marilda por los 70 años, creo, que cumplía, y Alvin Roth presentó, y de hecho habló de un working paper en ese momento que teníamos, en el que él dice, bueno, nosotros no pudimos hacer algo, pero acá esta gente sí lo hizo, y de hecho pudimos publicarlo en esa misma revista un tiempito después, así que es como algo lindo. Lo que hacemos es trabajar ideas de estas de reticulados de un concepto más amplio de estabilidad, ¿sí? Bueno, y no los quiero seguir molestando. Muchas gracias. Bueno, no sé si alguien tiene una pregunta. ¿Ven a nosotros? Porque está apuntando. Ahora lo ves. Los veo perfecto, sí. No sé si alguien tiene una pregunta. Bueno, agradecemos otra vez la charla. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la charla y por el tiempo. No sé, a mí me gustó mucho, se entendió todo. Sí. Sí. Bueno, y ya saben, yo con los brazos abiertos para recibir alumnos, ¿eh? Para maestría, doctorado, lo que sea. Bueno, muchas gracias. Gracias. Bueno, listo. Nos vemos, gente. Chau, chau. Chao, gracias. No, tenemos que empezar. No, hay que pensar sobre la vida de las